Hasta el momento, ningún país extranjero había hecho algún movimiento. Como el ataque de los no muertos solo se había concentrado dentro del reino, ellos solo están esperando a ver lo que pasaba. No solo eso, parecían disfrutar de ver lo que hacía el nuevo rey demonio, así que Arbel decidió ir más agresivo, quería ver cuánto tiempo podían mantener esa mentalidad egoísta. Como no les había hecho daño a sus reinos, pensaban que no era su problema. Minutos después, Arbel convoca a una reunión a Grom y Luciana. Grom actuaba como la voz del grupo. Hasta ese momento, la mayoría del territorio del reino había sido tomado por el rey demonio. No era descabellado decir que la conquista estaba completa, aunque las fronteras y los grandes nobles no habían sido destruidos aún, pero sus rutas de suministros estaban cortadas. Era cuestión de tiempo para que se rindieran también, así que su próximo objetivo eran los países circundantes. Y entre ellos, hay algunos que tenían que ser dominados lo más pronto posible. Grom señala con el dedo. Esa nación de allí era la primera de ellas. Ese país al suroeste del reino recientemente actuaba de forma sospechosa. Así que Luciana se tomó las molestias de investigarlo. Ese país había formado un ejército en las fronteras del reino, parecían tener la intención de tomar la capital real. Lo único que andaba mal con eso era la cantidad tan abundante de equipo que tenían. Había una gran posibilidad de que otro país los estuviera financiando, lo que significaba que en algún lugar del mundo había un país que estaba moviendo los hilos. Arbel tenía que tomar una decisión. Sus subordinados estaban de acuerdo, así que ¿por qué no? Él también. Era hora de que la humanidad entendiera que la amenaza del rey demonio era algo que les concernía a todos. Sin importar quién tirara de los hilos de ese país, él debía atacar para conseguir la paz. Había tomado ya la decisión, los reduciría a cenizas. Y con respecto al país pequeño que habían mencionado, debían de invadirlo y ocuparlo inmediatamente. De esa forma, podrían descubrir quién movía los hilos de ese país. Aunque antes de eso, Arbel suponía que debía avisarles a sus soldados primero. Los monstruos habían estado haciendo peleas para practicar, habían entrenado muy duro durante los últimos meses. Tras aceptarlos, había hecho un cambio en la capital real, el miasma extendido por toda la capital había sido concentrado alrededor del castillo. Ya se podía vivir en la capital real sin problemas, las áreas contaminadas por miasma volvían a funcionar con normalidad. El desarrollo urbano avanzaba bien, Luciana había aprendido muchas habilidades de mando en los 10 años que Arbel estuvo conmocionado. Sin el problema del miasma, la ciudad prosperaba. Siguieron adelante y comenzaron a rehabilitar la ciudad, pasando sus vidas trabajando para enriquecer sus vidas. Mientras Arbel pensaba en esto, se percató de algo, un humano. Sí, había un humano trabajando con los demonios. Humanos y monstruos coexistiendo. En ese entonces, ni en sus sueños más plácidos habría imaginado presenciar algo así. Él anhelaba la paz, y también le emocionaba ese tipo de paz. Ahora eran sus ciudadanos, aceptaba toda responsabilidad que le impusieran. A partir de allí, tenía que protegerlos. Pero eso solo era posible por el número reducido de personas que vivían allí. Sin duda, le encantaría que eso pudiera lograrse a nivel global, pero lamentablemente era un sistema que se caería enseguida. La mejor manera de que hubiera paz a nivel global era que existiera un gran mal. Arbel seguía pensando en Clyde. A pesar de que su poder había aumentado gracias a las masivas invasiones que habían hecho, seguía sin el poder suficiente para revivirla. Confiaba en que cuando por fin haga realidad el mundo en el que ella soñó, sería capaz de reencontrarse con ella. Y él era el único que podía hacer realidad aquello. De pronto, Brom interrumpe otra vez, al parecer, los preparativos para el discurso estaban listos. Arbel sale del castillo, y allí se encuentran todos los soldados, ansiosos por escuchar las palabras del rey demonio. Así que Arbel no los hizo esperar más. Ustedes,
Amantes de la guerra, ustedes que desean vengarse de los humanos, ustedes que desean devolverme el favor. Aunque los motivos de aquellos reunidos aquí sean muy diversos, lo que están dispuestos a hacer es lo mismo. En el pasado, hubo un hombre a quien se le otorgó el título de sabio. Junto al héroe, luchó batallas mortales y fue junto a la heroína quienes derrotaron al antiguo rey demonio. Pero no se preocupen por cómo terminó él, sino por la verdad que descubrió, eso era lo que importaba. Ese mundo era retorcido. Ellos eran sacrificios, eran renegados, eran meras rocas. ¿Acaso era imposible resistir al fluir de esa corriente? La respuesta es no. El mundo los ignoraba, entonces solo debían pisotearlo. Nuestra hora de marchar ha llegado, tiñan sus cuerpos y almas con maldad, sean partícipes de esta violenta historia. Este es el ascenso de un nuevo rey demonio. ¿Tienen la resolución?, preguntó Arbel al ejército. La respuesta llegó cuando los monstruos gritaron con fervor. Con eso dio por terminado el discurso. Solo los provocaba, no conocían su verdadera intención, y era mejor así. Si lo hicieran, no sabían si la información acabaría filtrándose. Había decidido solo decirles a un grupo selecto de personas sobre su deseo de paz. Si los humanos se enteraran, su título como la encarnación del mal colapsaría. Sería imposible infundirles miedo, el sentimiento de perdición desaparecería. Al parecer, Grom ansiaba decirles la verdad. Controlar a tanta gente con mentiras dañaba su honor. Pensaba que le llamaría tonto, pero, en cambio, le llamó amable, amable, era gracioso. Mientras tanto, un sujeto parecía aburrirse en un calabozo. Grom había preparado todo para su salida, Luciana y él irían, en cambio, Grom se quedaría para controlar el reino. Mientras se dirigían para teletransportar al ejército, Luciana empieza a provocar a Grom. Inmediatamente empiezan a pelear otra vez, ellos dos no parecían tomárselo en serio. Ya encima del ejército, Arbel piensa, 200 monstruos y 1500 no muertos, un ejército de 1700 soldados. Parecían pocos para derrotar un país, pero Arbel los acompañaría, eso debería compensar el bajo número. El momento había llegado, sería breve, sobrevivan y glorifíquense. Con esas últimas palabras, el ejército fue teletransportado. Un ejército, de pronto, apareció en el puente de la frontera. Luciana tenía un subordinado espiando en todo momento, ellos podrían haber planeado un ataque sorpresa, pero para su mala suerte, eso no iba a funcionar. Todos parecían sorprendidos por la precisión de la teletransportación. Pero, si no podía hacer al menos eso, no aspiraría a ser la manifestación de la maldad. Haría que se rindieran. Con un hechizo, Arbel amplifica el sonido de su voz, le gustaría terminar eso sin derramar sangre, así que comienza a hablar. Ellos sucumbirían ante los demonios, pero aún así él les proponía. El ejército humano no le dejó terminar de hablar, rápidamente les lanzaron un centenar de ataques mágicos. Al parecer, la batalla ya no podría terminar sin derramamiento de sangre, y Luciana lo sabía, así que se lo restregaba en la cara. Los humanos eran unos tontos, como ella había dicho, y él lo sabía, no le dejaban opción. Con un ataque, destruye los hechizos de los humanos y, a su vez, también destruye gran parte del puente donde se situaba el ejército humano. Ellos lo habían elegido, así que Arbel ordena el ataque a su ejército. Los barcos a los laterales, al ver esto, inmediatamente empiezan a disparar, pero los no muertos no necesitaban oxígeno, así que se hundían en el río y avanzaban debajo del agua para luego derribar el barco. Mientras tanto, en el puente, la fuerza de los orcos y los demás monstruos era incomparable. Estaban perdiendo, una derrota total. Luciana disfrutaba de la vista, había traído vino, lo que le pareció un poco irresponsable a Arbel. De verdad que no se lo tomaba en serio. Por el momento, Arbel no pretendía formar parte de la batalla,
quería dejárselo a los monstruos. Se apoderaron del canal y cargarían directo hacia la ciudad. Aunque planeaban invadir la capital real, con esas fuerzas era muy improbable que lo lograran desde el principio. Seguramente debieron ser influenciados o presionados por otros países para iniciar la invasión. Tenían que revisar eso. Si capturaban el castillo real deberían ser capaces de encontrar evidencia. Castigaría apropiadamente a cualquier país que estuvo involucrado en ese innecesario plan. Arbel le dice a Luciana que deben destruir el país rápido, antes de que logren destruir la información, pero a Luciana no parecía gustarle la idea, era muy aburrido. ¿Acaso no había gente fuerte en todo un país? Luciana era muy ignorante al pensar eso. Cuando aún era humano, había muy pocos sujetos capaces de hacer frente a un ejército de demonios. Habían solo ellos dos. Aunque libren miles de batallas, difícilmente encontrarían a alguien así pronto. Los héroes no nacían fácilmente, habían pasado 10 años sin ninguno dando vueltas por ahí, eso lo demostraba. Luciana sabía de lo que hablaba, de los viejos tiempos, eran tiempos muy divertidos. Duik-kun era muy lindo en ese entonces. A Arbel no le gustaba que lo llamaran así que Luciana le pregunta si es que había renunciado a su nombre, pero a Arbel no parecía importarle. Y eso no estaba bien, Arbel seguía siendo Arbel, seguía siendo él. No solo era el rey demonio, ¿acaso se creía que él era una herramienta con un único propósito? Arbel le responde que no tenía problemas si era así, era lo mejor para lograr su objetivo. Y eso no debería ser así, Arbel le tenía que contar más sobre él, empezar a valorarse más a sí mismo. Al decir esto, Arbel parece comprender, así que dice que lo intentaría. Con eso era suficiente para ella, lo ayudaría con lo que pudiera. No solo tendría que hablar con ella, también tendría que hablar con esa extraordinaria pila de huesos. Si Arbel tenía un problema, podía hablar con ella, cosas que, por ejemplo, serían difíciles de hablar con la pila de huesos. Inmediatamente después de eso, Luciana se fue. No sabía qué había sido ese episodio, tal vez era su forma de animarlo. Él era afortunado de tenerlos a los dos. En fin, los humanos ya no parecían andar por las calles, parecía que ya querían que los conquistaran. Debería informarle a Grom del progreso que tenían allí. De repente, en el castillo, una figura sentada en el trono empieza a rodearse de miasma. Ese era el resultado de su entrenamiento, ahora podía transferirse entre cuerpos sin destruirlos. Mientras fuese uno muerto bajo su control, la distancia no importaba. Además, no era tan agotador como la magia de teletransporte, aunque había algo raro. Cada vez que se cambiaba de esqueleto, su cuerpo se volvía negro. No le molestaba, pero le parecía curioso. Grom se encontraba limpiando la cúpula de Claire, parecía respetarla a ella como lo respetaba a él. Todo iba según lo planeado, y no habían surgido inconvenientes, debería terminar pronto. Tal vez estarían allí al siguiente día. Al decir esto, Arbel vuelve a su anterior cuerpo. La batalla parecía haber terminado, pero Luciana parecía preocupada. Tenían un problema, había resistencia en el calabozo, y los no muertos estaban siendo derrotados muy rápido. Necesitaban ayuda allí. Eso era inesperado, pensaba que podrían tener algunos problemas, pero esperaba que fueran por las defensas del castillo. Arbel le pregunta a Luciana la cantidad de enemigos que hay, pero ella responde que solo hay uno. Si ese enemigo estaba rechazando solo a su ejército, era una suposición, claro, pero podía estar al nivel de un héroe.